mismo estamos pensando pues que como ella es de aquí, ella está dando. Muy buenas noches, compañeros, todos los que vamos está aquí directamente de la casa espiritual de los agustinos aquí en Portugal. Nosotros nos encontramos preocupados en este momento sobre el tema que está sucediendo, sobre las crisis de ingobernabilidad que ha habido aquí en este momento y toda la masacre que ha pasado. Entonces, como rescate de la gobernabilidad juntamente con el equipo de trabajo, estamos en este momento, vamos a hacer una entrevista de la reunión que se ha logrado, qué objetivo que se ha logrado aquí. Para esto vamos a darle la participación al presidente, de luego vamos a darle la participación al líder que está aquí. ¿Qué convenio, qué diálogo llegaron para seguir negociando el tema que se está viendo ahorita mismo, la cual las tres regiones están preocupados en este momento sobre los niños, sobre las madres, sobre aquellas personas que están en este momento desamparados? ¿Qué rol, como ustedes, presidente, y usted como representante principal de los temas que están sucediendo, necesitamos saber cuáles son los mecanismos de esta reunión para que le informe a la sociedad civil y el pueblo en general de las tres regiones de la comarca? Vamos, presidente, para que ceda esa palabra de que usted va juntamente con el tesorero. Sí, buenas noches para la gente que nos sigue y todas las personas que están a la expectativa de los acontecidos en Barro Blanco con la dirigente Clementina Pérez. Lo que se detalló fue lo más relevante, lo más primordial es la reubicación y la atención urgente a los niños heridos, a las personas heridas. Esto es de prioridad, hay que atenderlos lo más urgente posible. Ese fue uno. Dos, es que la lucha continúa. La lucha continúa, no hay negociaciones. Estamos pendientes, estamos dispuestos a respaldar a la compañera, a esta gente que están luchando. Y la lucha no es fácil, la lucha es compleja, pero sin embargo se puede ver un resultado. Podemos ver un resultado con la unidad, con la buena comunicación, y también hay que buscar las formas correctas, la fórmula correcta, los recursos legales, los derechos de los niños, los derechos humanos, en el cual esto se vio atropellados, golpeados, hay heridos, hasta qué magnitud se dice que es de mucha gravedad. Hay jóvenes con ojos que lo han perdido, muchos lesionados. Entonces la lucha continúa. Vamos a seguir coordinando con la compañera Clementina para ver todo, agotar todos los recursos necesarios para seguir buscando las partes legales. Se conoce que hay muchos respaldos, hay muchas personas que han mostrado ese interés en respaldar a la compañera y al movimiento. Hay muchos ONG, líderes a nivel nacional que están pendientes también por los derechos de los niños que se han visto atropellados. Entonces, quiero decir que nosotros vamos a seguir coordinando, vamos a seguir pendientes, vamos a seguir respaldando, porque para eso estamos, para eso queremos ser líder, ¿verdad? Para eso queremos ser dirigentes, es para apoyar, para respaldar, para estar con los más humildes, para alzar la voz, para estar donde el pueblo nos necesite. Hay grupos de sociedad civil que está denunciando lo que ha ocurrido en este momento, el hecho de que haya una familia, según se narra en las redes sociales, una familia que está usurpando un lugar que es privado. Pero donde que queremos saber, ya con la líder principal, queremos saber qué tan cierto, cómo está siendo procesado, afectado esa familia, por qué ha sucedido esto. O sea, la gente quiere saber, líder,
¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué hay en fondo, en fin? Porque la población indígena mundial de América, igual también las 3 regiones, está preocupada sobre el tema porque ha sucedido un evento muy sangriento. Y nosotros como sociedad civil nos preocupa esto porque en realidad tiene que haber alguien que tome el control y tiene que haber alguien que se haga responsable de esta situación, ya que se ha visto como un masacre hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente humildemente, la cual quiero en este momento decirle, señora Clementina, como líder, cuál es el fundamento por el cual usted está ahí, o se está buscando ese aterrizaje. Entonces, para que usted le mande el mensaje a la gente, para que la gente sepa la verdad de qué es lo que está ocurriendo, el tema del proyecto y el objetivo que usted quiere lograr, por qué ese pueblo está reunido, por qué ese pueblo está amparado, para que usted le dé una palabra a la gente y que la gente sepa la verdad de este tema. Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia panameña. Primeramente, nuestra preocupación de actos violatorios que se han cometido contra nuestros niños menores y adultos y ancianos, porque la mayoría están golpeados, están lisiados, y no es la costumbre tradicional actualmente de la autoridad de Tolé. La autoridad de Tolé son autoridades racistas dando a nuestro pueblo indígena, porque el área que estamos está dentro de la ley de la comarca, que se dijo que el Tabasará es la área anexa de la comarca. En ese punto, ¿por qué estamos allí? Porque la tierra fue inundada bajo agua y en este momento quedamos ese día sin casa y sin vivienda y sin nuestros enseres, sin nuestros alimentos, sin nuestra comida, y hoy nos mantenemos. Y el día 13 fuimos nuevamente desalojados y como los hermanos y nosotros hemos trabajado los cultivos, se volvió otra vez a instalar por nuestro cultivo y para mantener la resistencia de la cancelación de Barro Blanco, la cual el agua sigue, porque se dijo probar el 22 de mayo de 2015, donde yo fui lisiado, que estoy lisiado de esa fecha. Y en este momento nos mantenemos y los niños que están ahí son nacidos en ese lugar, en esa lucha. Son nacidos y viven ahí. Entonces, nuevamente el 29, brutalmente, nuevamente se atenta en contra de su vida, se atenta en contra de su alimento, de su vivienda y todo. Porque no solo podemos decir que uno, es todo lo que estamos ahí, estamos afectados. Y todos los que viven alrededor de los ríos estamos afectados, punto. Por eso la unidad de esta salida hoy, de toda la solidaridad panameña, de los movimientos sociales, estudiantiles, universitarios, de todo aquello que se quiera consolidar en este movimiento, se una, porque esta lucha de cancelación del Barro Blanco es un problema para todo el país. Es una situación grave, ilícita, es una empresa que ha impuesto este proyecto por encima de la voz viva de nuestro pueblo de la comarca. El río Tabasará es de la comarca y tenemos que entender que por eso hemos mantenido la resistencia hasta hoy. Así que de parte de nosotros pues, hemos estado buscando la forma de cómo, por los niños, porque nos preocupa a ellos y tenemos que sentarnos con los papás y la mamá para ver la salida de ellos. Ok, las negociaciones van a seguir en esta semana, ¿verdad? Yo pienso que no negociación, es conversando. O sea, con los ellos. Conversatorios, pues los detalles que según lo que vimos acá. Exactamente, yo tengo que conversar con ellos porque yo y el hermano somos responsables de lo que estamos ahí, no ahora, ya tiene los tiempos bastante que estamos ahí, que no había ocurrido eso porque el señor presidente Varela firmó un documento la cual estamos amparados y tenemos a Biocorpus, la cual no debemos ser tocados porque hay un derecho legal de nosotros como pueblo que no debemos ser tocados, y más porque somos autoridades y coordinadores de los pueblos indígenas de la comarca. De eso, de habla de ese documento, usted tiene esos documentos. Sí, eso fue firmado el 4 de septiembre en la presidencia de la República de Panamá. ¿Y usted tiene todos esos documentos en mano? Tengo. Okay, para que el pueblo vea, a veces la gente actúa de forma áspera, pero esto es la realidad de que se va a ver ahora adelante, que se va a investigar todos los detalles que no se han llegado a lo público. Y mandamos como parte de nosotros como un OB, nosotros necesitamos un respeto, número 1. 2, nosotros tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano de aquí, de esta nación.
por la cual es mi gente, es mi sangre, humildemente, sea como sea, no queremos ver ya la parte de disturbio. Queremos aquí, este pueblo que estaba reunido hoy, ellos quieren ver la realidad de los temas, por la cual de las 3 regiones, compañeros, vamos a ver la realidad y la legalidad de este tema, que vamos a buscar las metodologías que se ha usado en denigrar a mi gente y no lo podemos permitir como pueblo, la cual les digo esta noche para cada uno de los que van a ver este video, estamos unidos al favor de esta familia y buscar las soluciones concretas para que todos, cada uno, tanto los de allá afuera y los que estamos en la comarca, podamos vivir tranquilos como dice la ley, ni haber ni una discordia. Así que gracias, líder. Así que estamos aquí unidos para seguir ayudando al pueblo y seguir también buscando la solución por el bienestar de nuestra comarca. Gracias. Entre nosotros y ellos, porque somos los que hemos estado ahí. Y para conocer qué necesidad Mantenga los pies presionados en el botón rojo. que eso baje para poder tener conciencia con ellos. ¿Verdad? Conciencia. Tenemos que entender esa parte. Va dándole la vuelta al sol elíptica y no pierde esa forma. 1. Va ordenado. 2. No se puede acercar al sol, pero ni el deflector es azul. Porque si se acerca al sol, los polos se van a derretir en parte grande y van a afectar. Y si se aleja, se enfría parte de los océanos. Entonces, exacto. Es exacto. Es ordenado. Chupa.